Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos en La Voz del Pastor con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Si recuerdan, en el encuentro anterior comenzamos a ver este tema tan bonito que se titula Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Y veíamos en nuestro encuentro anterior que toda la vida, como nos dice el Catecismo, toda la vida de Cristo es una ofrenda al Padre. Veíamos también que a través de Cristo Dios ha querido reconciliarnos con Él y lo ha hecho haciendo de su Hijo Jesús ese Cordero que quita el pecado del mundo. Dios envía a su Hijo al mundo para que Él cargue con nuestros pecados y el Hijo acepta libremente ese amor redentor del Padre y, llegado el momento culminante de su misión en la tierra, Él se va a entrar libremente en la muerte, como lo dirá en el Evangelio de Juan. Yo doy mi vida libremente, nadie me la quita. Y la doy porque sé que la voy a recuperar, es decir, sé que mi Padre no me abandonará en la muerte. Jesús conocía muy bien ese salmo que estaba ya en el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia a los judíos, ese salmo en el que el salmista le dice a Dios: porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Jesús sabe que ese salmo se cumplirá en él y por eso da su vida libremente en sacrificio redentor. Y ese sacrificio, cuando él se da cuenta que ya está por llegar ese momento culminante, entonces nos dice el Evangelio de Juan, sabiendo Jesús que había llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, de hacer Pascua, entonces llamó a los suyos y con ellos celebró la última cena. La última cena, que como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es la celebración que hace Jesús con sus apóstoles de la Pascua judía. La Pascua judía. La Pascua judía, Jesús era judío. La Pascua judía celebraba el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Todos los años el pueblo de Israel se reunía en vigilia una noche para celebrar esa gran obra que Dios hizo por ellos. Jesús, como buen judío, se reúne con sus amigos, con los apóstoles, para celebrar, porque la Pascua se celebraba en las casas, no se celebraba en el templo, en las casas, y era una celebración muy familiar, con la familia cercanísima. De esta manera los apóstoles son pues la familia cercanísima de Jesús. La iglesia, los apóstoles están ahí representando a la iglesia que somos, como dice Jesús, estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús entonces, sabiendo que había llegado su hora, la hora de pasar de este mundo al Padre, la hora ya de entrar en la muerte, Jesús celebra la Pascua judía y al momento de celebrarla usa los mismos elementos que usaban todos los judíos en esa época para celebrar la Pascua. Son una serie de elementos que ahora sería muy largo explicarlos, pero entre esos elementos habían dos. Uno, el pan ácimo, que recordaba a los judíos ese pan que no dio tiempo para fermentar porque tuvieron que salir a prisa de Egipto. Entonces no dio tiempo para fermentar el pan, la masa no fermentó y se quedó como pan ácimo. Entonces los judíos preparaban siempre ese pan ácimo para recordar la salida de Egipto. Y otro de los elementos, una copa de vino que recordaba a los judíos el gozo, la alegría, la fiesta de haber entrado en la libertad de la tierra prometida. Jesús usa estos mismos elementos y a través de esta última cena anticipa su Pascua, la suya, ya no la del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad,
sino su paso de este mundo al Padre. Su paso, su Pascua de este mundo al Padre. Y usando los mismos elementos, transforma el sentido de estos elementos. Y entonces dice Jesús, nos lo relatan los evangelios, estando sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan y levantando los ojos al cielo te bendijo, porque normalmente el cabeza de familia, el que presidía la celebración, hacía una bendición antes de distribuir ese pan ácimo. Jesús bendice como buen judío, corta el pan y lo va entregando a los apóstoles, pero en lugar de decir lo que decía el padre judío, que este pan nos recuerda la salida de Egipto, dirá, tomad y comed de él, porque este pan es mi cuerpo que será entregado por ustedes. A partir de ahí, entonces, Jesús está creando, instituyendo la Eucaristía. La Eucaristía que en el pan nos hace presente, hablaremos de esto dentro de un momento, nos hace presente ese cuerpo de Cristo que se entrega por nosotros. Y después, acabada la cena, porque había una cena intermedia, Jesús, terminada la cena, como le correspondía hacer porque estaba presidiendo la celebración, levanta la copa de vino y, igual que cualquier padre judío, hace una bendición a Dios. Bendijo a Dios y dijo, se lo pasó a los apóstoles diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este cáliz, y ya no dice, es el cáliz que nos recuerda la entrada a la tierra prometida, sino que dice, este cáliz es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucha gente para el perdón de sus pecados. La alegría, ese vino nos hace presente la alegría del perdón de nuestros pecados. El pan ácimo, esto es la misa dominical, esto es lo que nos hace presente. La hostia, que es pan ácimo, nos hace presente el cuerpo de Cristo que se entrega por nosotros, se entrega por nosotros, se ha entregado por nosotros. Y entonces nos hace presente la esclavitud de la que hemos sido sacados gracias al sacrificio de Cristo. Y el cáliz con el vino nos hace presente la alegría del perdón de nuestros pecados. La alegría que en Jesucristo Dios ha perdonado nuestros pecados. De esta manera, dice el número 610 y 611, entonces en la última cena Jesús anticipa a través de unos signos, anticipa lo que se va a realizar en su carne, en su cuerpo, durante las horas siguientes. Pero al mismo tiempo de anticiparlo, instituye la Eucaristía. Y los cristianos celebramos la Eucaristía, que es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Memorial. Hablaremos de esto mucho más adelante cuando lleguemos a la segunda parte del catecismo sobre los sacramentos. Pero yo quisiera ahora anticiparles esto. ¿Qué significa memorial? Muy importante. Pero muy importante no solamente para que lo aprendamos, muy importante para que lo tengamos presente cada vez que vamos a la misa. Muy importante, queridos hermanos. ¿Qué significa memorial? Memorial significa que en la misa no solamente hacemos memoria, recuerdo de lo que pasó hace 2000 años, no. Memorial significa algo mucho más grande. Memorial significa que en la medida en que hacemos recuerdo, en esa misma medida en que celebramos ese acontecimiento, en ese mismo instante en que lo estamos celebrando, Dios desde el cielo nos envía la gracia, la misma potencia del Espíritu Santo que envió sobre su Hijo Jesucristo para sostenerlo en la pasión, consolarlo en los momentos de la muerte y resucitarlo de entre los muertos. Es esa misma gracia que Dios envía sobre la asamblea que está reunida en la parroquia o en la catedral celebrando la Santa Misa. Por eso quisiera que recordemos bien estas dos cosas que son muy importantes para que podamos aprovechar la misa, disfrutar la misa. Primera cosa, ¿qué significa la hostia? La hostia que nos hace presente de dónde nos ha llamado el Señor, de dónde nos ha rescatado el Señor. Nos ha rescatado de una situación de pecado, de esclavitud del pecado. Dice
Dice San Pablo, así éramos nosotros antes, éramos pecadores, éramos egoístas, éramos lujuriosos, etcétera, etcétera. Primera cosa, ¿de dónde nos hace pan ácimo? La hostia nos hace presente que hemos sido liberados de la esclavitud, no de Egipto, de la esclavitud del demonio y del pecado. Segundo elemento, el cáliz, la sangre de Cristo, el vino, la fiesta, la alegría de saber que no solamente hemos sido rescatados, sino que hemos sido perdonados, que nuestros pecados han sido perdonados por esa sangre redentora y que el cielo está abierto para nosotros. Segundo elemento a recordar. Tercer elemento a recordar, que mientras estamos celebrando la misa, no solamente estamos recordando esto y que nos alegra, sino que Dios nos manda la gracia, la potencia, para que en ese mismo instante se realice en nuestra vida. Si nosotros nos abrimos a Dios, se realice en nuestra vida ese paso del pecado a la gracia de Dios, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Y por eso es tan importante, ya que estamos en este tema, es tan importante para que esta gracia del sacramento pueda tener efecto en nuestra vida, es tan importante que participemos de modo activo y atento en la celebración de la Santa Misa. Nos hemos ido un poquito, digamos así, del tema central. Quisiera que volvamos ahora al número 612 de nuestro catecismo, la agonía en Getsemaní. Jesús ya termina la última cena, nos cuentan los evangelios, y cruza el Valle Cedrón, sale de Jerusalén, porque la última cena se celebra en el cenáculo dentro de Jerusalén, y Jesús sale, cruza el Valle Cedrón caminando, se puede hacer ese mismo camino hasta ahora, está marcado el camino que hizo Jesús, y se va al huerto de los olivos, a Getsemaní. ¿Para qué? Para esperar en oración la llegada de su último momento. Jesús ya sabía que esa era su última Pascua, que sería tomado preso, que sería juzgado de un modo injusto y que sería crucificado, que sería muerto en la cruz. Jesús ya lo sabía y sabe que él solo no puede afrontar esa situación. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo que estamos llamados a hacer los cristianos, en todo momento, pero sobre todo en los momentos de mayor dificultad. ¿Qué hace Jesús? Se retira a orar. Se retira a orar. Y ante esa muerte inminente, Jesús siente pánico, porque no nos olvidemos que era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. ¿Y quién de nosotros no sentiría pánico si sabe que están por llegar los policías o los soldados para meternos presos, para pegarnos, para maltratarnos, para hacernos un juicio injusto y para crucificarnos, que es una muerte horrible? ¿Quién de nosotros no sentiría pánico? Ahí sale a la flor toda esa naturaleza humana de Jesús, que dice que el pánico fue tan grande que empezó a sudar gotas como gotas de sangre, le salían, y dice la ciencia que efectivamente en situaciones de enorme tensión y pánico es posible que los vasos capilares se abran y que el cuerpo humano exude esta sangre. Y esta es la experiencia de Jesús, y tanto es ese pavor que lo coge, ese miedo humano muy comprensible, que entonces hace esta oración a su Padre. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Si es posible, evítame este sufrimiento, si es posible. Porque Jesús sabe que su Padre lo ha mandado para salvar el mundo y que su Padre ha dispuesto que la salvación del mundo se haga de esta manera. Y Jesús le dice: papá, para ti todo es posible. Si es posible, vamos a hacerlo de otra manera, si es posible. Pero termina diciendo esta frase que todos conocemos: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Getsemaní, Jesús tiene un combate, el combate de la fe ante el sufrimiento, ante la muerte inminente. Jesús ve que sus fuerzas humanas comienzan a flaquear, pero Él no se apoya en sus fuerzas humanas, Él se apoya en su Padre. Él se apoya en su Padre y le pide esta ayuda, pero al mismo tiempo se abandona totalmente en su voluntad, porque sabe que su Padre lo ama y sabe que su Padre sabrá sacarlo adelante, aún en estas circunstancias tan difíciles, circunstancias de muerte. Queridos hermanos y hermanas, termino con esta reflexión, porque todo esto es para nosotros. Todo esto es para nosotros. Jesús
ha hecho eso por nosotros. Contemplar a Jesús sufriente en Getsemaní, sudando sangre, asustadito. Fíjense, ha quedado como eclipsada su divinidad, su majestuosidad, su omnipotencia, se queda como eclipsada. Contemplarlo ahí, pobre, humilde, pequeño, sufriente, ¿qué hace en nosotros? Esta contemplación nos llama a contemplar a este Jesús, a este Dios hecho nada por nosotros, y ojalá que a todos nos inspire también ese mismo deseo. Señor Jesús, si tú has hecho esto por mí, ¿cómo no voy yo a sufrir un poquito por ti para serte fiel? Si tú has sido capaz de hacer eso para el perdón de mis pecados, ¿cómo yo voy a quejarme de tus planes? ¿Cómo yo voy a querer salirme de la historia que tú me pones? ¿Cómo voy a querer rebelar contra ti si eres tan bueno, tan pequeño, tan humilde? Y más bien haré lo mismo que tú, actitud cristiana. Terminamos, actitud cristiana. Ante el sufrimiento, ante las adversidades de la historia, el cristiano, como Jesús, no las afronta solo, sino se apoya en Dios a través de la oración. Y si es muy grave, muy difícil, si la situación le resulta muy dura, nos está permitido decirle también, Señor, si es posible, quítame este sufrimiento, quítame este cáncer, quítame esta dificultad en el matrimonio, consígueme un trabajo, etcétera, etcétera. Ayúdame en esta injusticia que me están haciendo. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Eso está muy bien, pero también, junto con eso, la última frase, nunca nos olvidemos de esta, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me abandono a ti. Creo que tú vas a hacer lo mejor para mí. Si lo mejor es quitarme el cáliz, me lo quitarás. Pero si lo mejor es dejármelo para que yo, apoyado en ti, experimente que puedo morir y seguir viviendo, que tú proveerás en mi vida, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude a ser fieles a Él y a Jesús, incluso en los momentos de dificultad. Gracias. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.